tenemos, ¿verdad? Tenemos aquí el verbo ver, comer, beber, leer. Ahorita practicamos para ver cuántos recordamos. Y vamos a leer estas oraciones el día de hoy. También vimos estas partículas de ul y rul que ahorita vamos a practicar. Y aprendimos, chicos, muy importante, a conjugar a formal y a pregunta formal. Vamos a repasar eso el día de hoy para poder leer estas oraciones de práctica y terminar ya con este PDF. Voy a abrir un momento, chicos, con la información de este PDF. Voy a compartirles la pizarra. Ok. Vamos a ver primero, chicos, algunos verbos, a ver cuántos recordamos. Este verbo de acá, chicos, boda, boda. ¿Alguien recuerda qué significa? Ver. Ver, muy bien, excelente. Es el verbo ver, boda, excelente. Y luego tenemos este de acá, mokta, Comer. comer, muy bien. Comer, mokta, muy bien. Si borro muy rápido, chicos, me pueden decir. Y este de acá, mashida, Beber. beber, muy bien. Beber, muy bien. Hilda, Hilda, Leer. leer, muy bien. Perdona, se escuchó. Me llegó el audio, pero creo que muy tarde. Leer, perfecto. Hilda, leer. Acá, chicos, esta G, como sabemos, no se pronuncia, entonces es Hilda. Muy bien. ¿Y cuál es el verbo? Ipta. Vestir. Vestir, como ponerse la ropa. Muy bien, vestir como ponerse la ropa. Excelente. Ahora, estos de acá, chicos, que tienen la pronunciación un poquito engañosa. Ita, ita. Cuando está conjugado, conjugado es isoyo. Aquí está conjugado en neutral, pero es el mismo. Aquí está en infinitivo, sin conjugar. Tener. Tener, muy bien. Es el verbo tener, como cuando decimos chilmuni isoyo, tiene pregunta. Chilmuni isoyo, tiene pregunta. Tener, muy bien. Ita en infinitivo y en neutral isoyo. Ahora, el opuesto de este, chicos, es opta, que cuando lo conjugamos en neutral queda opsoyo. ¿Saben qué significa? Tener. No tener, muy bien. Son ita y opta. Tener y no tener, ita, opta. O isoyo, opsoyo. Tener y no tener. Muy bien. A ver, chicos. Yorirul hada. ¿Cuál es este? Cocinar. Cocinar, muy bien.
Muy bien. Son verbos hada, chicos. Eso quiere decir que son verbos que incluyen este verbo hada. Muchísimos verbos coreanos terminan en hada. Y en este tipo de verbos, los verbos que son hada, la partícula ulirul, que es la partícula de objeto. Es la partícula de objeto, es opcional, ¿verdad? En estos verbos yo puedo decir yori hada o yorirul hada, porque la partícula es opcional. ¿Sí? Vamos a borrar por acá. 운동하다 o 운동을 하다. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio, muy bien. Hacer ejercicio. Igual es un verbo hata y los verbos hata, esta partícula de objeto ulirul es opcional. Muy bien. 양치질 하다 o 양치질을 하다. Cepillarse. Ujú. Cepillarse el cabello o No los, yo como se dice dientes, los los dientes. dientes. Muy bien. Cepillarse, lavarse los dientes. Muy bien. Correcto. Sabía que te referías a eso, pero era nada más para como aclarar que no era el cabello, ¿verdad? Muy bien. 양치질을 하다 o 양치질 하다, también un verbo 하다. ¿Mm? Vamos a borrar acá. Y este de acá, 이를 닦다, 이를 닦다. Ese es como, o sea, cepillar, como limpiarse, digamos, cepillarse, pero limpiarse. Sí, Algo sí, así. sí, sí. Las dos son iguales. Las dos son iguales. Las dos son lavarse, cepillarse los dientes. Ahí puedes usar la que quieras. Hay gente que le gusta más decir esta de acá, 이를 닦다, que es igual lavarse, cepillarse los dientes. Y hay gente que prefiere la que es más larga, 양치질 하다. Pero es importante sabernos las dos porque otras personas pueden decir una o la otra. Muy bien. Esos son, chicos, todos los verbos que hemos visto en el PDF. Hay más todavía en las hojitas adicionales que ahora vimos, pero estos serían. ¿Sí? Ah, bueno, hay un verbo más, chicos, que es nuestro primer verbo. Este verbo en infinitivo es ida. En infinitivo, ¿qué verbo es? Ser. Ser, muy bien. Que sabemos que en formal se convierte en ipnida, ipnida, y en neutral, yello o yello. Muy bien. Y ahí estamos súper bien con todos los verbos. Otra cosa que vimos, chicos, habían sido las partículas de objeto. Ul y rul. Ul y rul son partículas de objeto. Partículas de objeto. Habíamos visto anteriormente otras partículas. Habíamos visto un y nun, que también son partículas, pero son partículas de sujeto o de sustantivo, ¿verdad? Un y nun. Y también habíamos visto las partículas, chicos, yoga, que son iguales a las de un y nun y son muchas veces intercambiables, menos en algunos casos, pero estas son otras partículas. Un y nun me indican este es el sujeto de la oración, como cuando yo digo María nun. María es el sujeto de la oración. O yo puedo decir también María
Ga. Ga es el sujeto de la oración. Maria는, María ¿sí? Las dos igual me indican, este es el sujeto o el sustantivo. Ahora, para los objetos también tenemos marcadores o partículas. Por ejemplo, chicos, yo voy a decir manzana. Sagua, saguarul, saguarul. Sagua es manzana. Manzana. Y Y si aquí, la dime manzana sí, fuera, y si la manzana fuera como el sujeto, más bien en la oración usamos el saguanul. sagua, saguanum o saguaca, ¿verdad? Podemos decir. Correcto, correcto. Y es un poco extraño, suena un poco raro, porque es una manzana, ¿verdad? Suena un poco chistoso, pero imagínate que la historia es como para niños. Y en el libro la Ujú, manzana es el personaje principal. Claro, ahí es donde los marcadores son tan útiles, ¿verdad? Porque ahí, vos sabes que Sagua es el sujeto porque lleva un inun o yoga. Sí. sí. Sí, pasa mucho, sabes que con los animales también, como el conejo nun, conejo ga, ¿verdad? Aclaran que es un sujeto. Entonces, chicos, estas son las partículas que tenemos por ahora. Ul y rul, las dos son iguales, las dos son para objeto. La diferencia es lo mismo de siempre en el idioma coreano, si termina en vocal o si termina en consonante. Si termina en consonante es ul y si termina en vocal como manzana, sagua es rul. ¿Ok? Ahora, para las partículas de ul y rul, chicos, por lo general, para estas partículas, la fórmula por lo general es esta. Objeto más ul y rul más verbo al final. Entonces, por lo general, chicos, esta es la fórmula. Y el sujeto va hasta adelante, ¿verdad? Pero esta fórmula es objeto, ul y rul, verbo. Estas partículas van a ir casi siempre en medio de un objeto y un verbo. Por ejemplo, sagua, rul, mokta. Comer manzana. Comer manzana. Saguarul mokta. Es la misma fórmula. Objeto, partículas de objeto, ulirul. Y de último, el verbo. Y ahí estaría la fórmula. Entonces, casi siempre va a ser esta fórmula. Esta es la fórmula sin incluir el sujeto. Si incluyéramos el sujeto, chicos, como se pueden imaginar, es sujeto, sustantivo más, un y nun o i o ga más, ¿verdad? Incluyendo el sujeto que iría adelante. Por ejemplo, acá si quiero aclarar que soy yo el que se come la manzana. 저는, 저는 사과를 먹다. Ahí tenemos una oración con el sujeto, el objeto, el verbo. Pero en este caso tendríamos que conjugar el verbo. No. Sí, aquí está la oración con el verbo en infinitivo. Yo comer una manzana. Este verbo tendríamos que conjugarlo, porque aquí está en infinitivo. Y aquí lo podemos conjugar en formal, neutral o informal, y también en pasado, presente o futuro, ¿verdad? Entonces el verbo habría que conjugarlo. Hasta ahorita nosotros solo sabemos conjugar en presente formal, que ahorita lo vamos a hacer. En este nivel, chicos, solo hacemos presente, pero vamos a hacer todos los tipos de presente. Presente formal, presente neutral, presente informal. ¿Sí? Pero sí, buena observación. Acá el verbo está en infinitivo. ¿Sí? Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna pregunta? 질문이 없으면 voy a borrar por acá, chicos. Para repasar un momentito, voy a poner, chicos, igual ul, irul, las partículas que ya vimos, y vamos a poner algunos objetos. Voy a poner
Yache. ¿Alguien recuerda qué objeto era yache? Yache. Guail. Shinmun. Y ahorita lo ponemos, chicos. Este de acá, el primero, yache. Yache es verduras. Yache es verduras. Y guail, frutas. Entonces son frutas y verduras. Yache y guail. Frutas y verduras. ¿Sí? Frutas y verduras. Y luego tenemos acá Shinmun. ¿Recuerdan qué objeto era Shinmun? Es un poquillo más difícil recordar los objetos. ¿Perdón? Periódico. Periódico, muy bien. Periódico. Y luego tenemos por acá Nore. Canción. Canción, muy bien. Ok, chicos, vamos a intentar resolverlos. Primero, agregarles, todos son objetos, ¿verdad? Todos estos son objetos. Entonces hay que agregarles la partícula de objeto. Si yo digo vegetales, sería yacheul o yacherul. 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 Muy bien, excelente. Y para frutas, ¿cuál? ¿Cuál? Ah, frutas, guailul o guairul. O, o sea, sería el primero de ese. Muy bien, sí, les voy a poner un numerito para que sea más fácil. El primero ul o el segundo rul. El primero. Muy bien, Entonces, fruta sería guairul. muy bien, porque vieron chicos que, bueno, esta partícula de objeto está acompañando al objeto. Es la partícula de este objeto. La pronunciación continúa con los objetos que llevan su partícula o el sujeto con su partícula. La palabra con su partícula, esta partícula es de esta palabra, continúa el sonido. Entonces acá el sonido de la R sigue y es guairul, guairul, porque el sonido continúa. Lo mismo van a ver en la que sigue, chicos, que es periódico, shinmunul o shinmunurul. Shinmul. ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. Muy bien. Como lo pronunciaste, que el sonido continúa muy bien. El sonido de la N sigue, entonces queda sonando como así al final. Shinmunul, shinmunul. Porque el sonido continúa con su partícula. ¿Sí? Para canción, chicos, noreul, norerul. ¿Perdón? Ah, No, para canción, la última. Norerul. Muy bien. Norerul. Correcto. Y ahí estaría, chicos, nada más es el truco de la consonante y la vocal. Y recordar la pronunciación que continúa estas letras de acá, los bachi, continúan la pronunciación con la partícula. ¿Sí? Por cierto, chicos, la palabra nore es un objeto, es canción. Nore. Ujú, Perdón. sí, Cherayache. verduras, vegetales. Ajá. Sí, y cuay, frutas. Profe, donde está periódico, lo de arriba es una M. O sea, está cerrado el cuadrito. Sí, es una M, es una Ok. M. Ya te lo vuelvo a anotar. Shinmun. ¿Sí? Ahora, chicos, acá vieron que Nore es canción. Nore es canción. Y si yo digo Norerul hata, igual, aquí rul es opcional. Es un verbo hata. Es un verbo hata. Ajá. Cantar. Muy bien. Cantar.
Norerul hada o nore hada es cantar. Y solo nore es una canción. ¿Ok? El verbo cantar. Y al objeto periódico, chicos, un verbo que le podríamos agregar a periódico para que suene mejor, para que esté completo. Shinmunul ilda. ¿Qué dice ahí? Shinmunul ilda. Leer periódico. Leer el periódico, muy bien. Claro, el verbo aquí está en infinitivo, no está conjugado en formal, neutral. Ahí dice leer periódico. Pero si yo quiero decir yo leía el periódico, leeré, leo, como indicar el tiempo, hay que conjugar el verbo, ¿verdad? Pero ahí dice leer periódico. El verbo en infinitivo, leer. Shinmunul ilda. Chicos, me dicen si muevo la pantalla muy rápido. Voy a agregarle un verbo también a estos dos de acá. Estos dos, verduras y frutas. Yache y guail. A los dos les puedo poner el mismo verbo, la verdad. Ujú, Mokta. Yache를 먹다, 과일을 먹다. ¿Y qué dice ahí? Comer Comer. verduras, comer fruta. Ujú, Comer O podría verduras. ser yashirul, no me acuerdo cómo era. Ujú, Mokta. El de cocinar, no, el de cocinar estaba pensando, pero no me acuerdo cómo era. Yori hada. No, ajá. Ujú, 야채를 요리하다. Sí, pero vieras que 요리하다 es como cuando cocinas que preparas algo. Mm, Y es, digamos, uno no hace las verduras, ¿verdad? O nada más las compras. Lo que puedes poner es como el verbo cortar, de cortar las verduras, pelar. ok, Pero el de cocinar podrías poner como hervir, Hervir. ¿verdad? ok. Sí. Pero cocinar no, porque cocinar es como cuando fríes el arroz y cocinas la carne, ¿verdad? Entonces, si no hay algo como cocine las verduras, o estoy cocinando verduras. No, para eso tenemos como palabras. De hecho, hay una lista que se las voy a mandar, chicos, que es hervir, este, cortar, porque son palabras específicas que sí tienes que decir hervir, freír, Pelar. tostar, pelar. Sí, se las voy a mandar. De hecho, chicos, esa imagen creo que la tengo por acá. Ahora que la encuentre entre los documentos, chicos, se las enseño para que puedan agregársela a los verbos, que sí son, digo, a los objetos, porque sí son bastantes que uno puede agregar en vez de solo mukta. Ahora, hay un objeto, chicos, que no habíamos puesto por acá, es como de los más difíciles de pronunciar. Umbriosu. ¿Alguien recuerda qué significa? Umbriosu. Era un objeto también. Yo no me acuerdo. Yo no Ujú. tengo mano mía. Este, chicos, su es como de agua. Ajá. Y Era todo completo. Ajá. bebidas, sí, es cierto. Bebidas, refrescos, umbriosu. Son bebidas o refrescos. Solo la palabra solo su, chicos, es como agua. Es una forma de decir agua. Pero la palabra completa es bebidas o refrescos. ¿Sí? Y si yo quiero decir umbriosu y sería ul orul. Aquí vamos a poner el verbo, sí, muy bien. Umbriosurul mashida. ¿Qué quiere decir ahí? Bebo bebidas. O beber bebidas. Sí, beber refresco, beber bebidas, muy bien. Son bebidas o refrescos, chicos. Umbriosu, como en la imagen que pueden ver en el PDF, incluye todo, chicos. Incluye
gaseosas, también jugo de naranja, jugo de manzana, todo eso es 음료수. Y le pueden poner el verbo 마시다, que es beber. ¿Sí? Y chicos, voy a borrar acá. Tenemos otro objeto también que habíamos visto, chicos, que es 편지. Esa era ¿Era qué? golosinas. No, esa era guaya. Ya. Ajá. Sí. Hoy no tengo mis notas a mano, entonces. Tranqui. Más bien es buenísimo que le estoy haciendo memoria. Snacks o golosinas. Snacks o golosinas es guaya. Pyonji, chicos, es cartas. Cartas, como de papel o como las que uno enviaba por correo antes, cartas de papel. Pyonji. Entonces a esta le podemos agregar el verbo 쓰다. 쓰다 es escribir. Ajá. Entonces, chicos, eso es escribir una carta. 편지를 쓰다. El verbo escribir. Ahora, este es golosinas, ¿verdad? 과자를, ¿qué verbo le podríamos poner? Guayarul mocta. Muy bien. 과자를 먹다. Escribir una carta, comer golosinas o snacks. Muy bien. Guaya se parece a frutas. Es muy sencillo confundirse con las dos. Guaya es golosinas y guail es frutas. Les voy a anotar, chicos, dos verbos que sirven mucho también acá para golosinas y sirven para muchas cosas. Son opuestos. Yo casi siempre los opuestos, chicos, trato de escribirlos juntos porque para que sean como la parejita, ¿verdad? Como tener, no tener, como ser y no ser. Y como estos dos de acá son sada, sada y palda. Son vender y comprar. Vender y comprar. Muy bien. 팔다, 팔다, vender. 사다, 사다, comprar. Ahí puedes decir vender golosinas, 과자를 팔다 o 과자를 사다. Muy bien. Dos verbos nuevos. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Sí? Voy a borrar por acá. Sí, chicos. Y bueno, esto es algo que habíamos visto en las clases pasadas, retomando todo eso para que no se nos olvide. Lo último que vimos, chicos, fue cómo conjugar verbos a formal. El modo formal, que es el primero que vimos, ¿verdad? Formal. Recuerden, chicos, que el tiempo siempre va a ser presente en nuestro nivel 2. Nosotros vemos pasado y futuro a partir del nivel 3. En el nivel 2 de nosotros, chicos, todo lo vemos en presente. Claro, lo que vamos a ver es formal, presente formal, neutral e informal, ¿verdad? Entonces, nos enfocamos un poquitito más en los modos. Los modos son estos tres: modo formal, modo neutral y informal. No nos enfocamos tanto en el tiempo, porque siempre van a estar en presente. Entonces, para que tomen eso en cuenta. Ahorita estamos solo en presente formal. El presente formal, chicos, es uno de dos.
es subnida Y upnida. y upnida. Estos dos son el presente formal. Subnida o upnida. ¿Y cómo sé cuál usar? Los dos son iguales. Los dos son para indicar esta acción ocurre en el presente y es en un escenario formal. Estoy hablando en presente, pero con mi profesor. Estoy hablando en presente con un adulto mayor. Entonces les hablo en presente formal, ¿verdad? Y las dos son iguales, solo usamos el truco de siempre si termina en consonante o si el verbo o el adjetivo terminan en vocal. ¿Sí? Por ejemplo, chicos, yo tengo aquí el verbo en infinitivo, el verbo antes de que se conjugue. El verbo mokta, comer. Aquí está sin conjugar. Paso 1. El paso 1, chicos, para conjugar un verbo siempre es el mismo. El verbo en infinitivo es porque termina en da. Este da es el que me indica que el verbo no está conjugado. Da, todos los verbos coreanos terminan en da. Ita, opta, mokta, ida, yori, hada, ese da al final, todos los verbos coreanos van a terminar en da cuando no están conjugados en infinitivo. Eso quiere decir que para conjugarlos, el paso 1 siempre va a ser quitar el da, porque yo ahora sí lo quiero conjugar. Ahí ya está, chicos. Y a partir de acá, ese es el paso 1. Paso 2, elijo uno de los dos. Sería... Ujú. Perdón que me interrumpa, es que no sé si estoy perdido. Ok, Claro, dime. subnida y ese abajo, ¿cómo es que se pronuncia? Es que está la E y unida. Sí, la B está chiquitita, ¿viste? Está más pequeña que el resto. Ajá. Eso es al propio, sí está más pequeña. Esta B se va a convertir en un bachim o en una base. Va a irse para abajo. Ah, ok, entonces está abajo y más pequeñito. Sí, va abajo. La hacemos pequeñita como para indicar que cuando ya se la peguemos al verbo va a irse para abajo, como un bachim o esas letras que van para abajo. Ah, ok. Te voy a poner un ejemplo para que lo puedas ver. Teníamos el verbo, chicos, ir. El verbo ir es cada. Cada es el verbo ir, como yo voy a la escuela, yo voy a la casa, ir, ¿verdad? Es cada. Ahora, viste, aquí el verbo está en infinitivo, o sea, no está conjugado. ¿Cómo me doy cuenta yo? Porque termina en da. Los verbos, todos los verbos coreanos antes de conjugarse son da. O sea, no es formal, no es pasado, no es presente, no es nada. Es solo el verbo sin conjugar. Para conjugarlo, quitamos da, porque ahora sí lo quiero conjugar a presente formal. Viste Ujú, que aquí termina en vocal, ¿verdad? ujú. Entonces tenemos que elegir esta de la B pequeñita. Esa B pequeña es que la B se va para abajo Ah, ok, ok. y queda justo así el verbo en formal. Ah, ok, listo. Sí, no tranqui. Es súper raro verlo así como por primera vez, pero cuando ya lo ves en el verbo como que tiene más sentido. Ok. Sí. Entonces, en formal, esto es el verbo ir en presente formal. Capnita. Capnita, ahí ya está conjugado en presente formal. Sí. No sé si tienes alguna otra pregunta. No. Bien. Perfecto. Dale. Ahora tenemos, chicos, este de acá arriba, mokta. Vamos a hacer algunos para que los puedan ver, chicos. Tenemos mokta, comer. Paso 1, quitamos da. Y ahora nos fijamos, termina en consonante o en vocal. Y tenemos que elegir esta o esta. ¿Cómo quedaría el verbo comer en presente formal? Termina en consonante, entonces sería como moksupnida. Moksubnida. Excelente. Moksubnida. Ese es el verbo comer en presente formal. Muy bien. O por ejemplo, chicos, voy a poner aquí el verbo ver. El verbo ver, boda. El verbo ver, boda. Lo quiero convertir en presente formal. Paso 1, quitamos da. ¿Cómo quedaría?
Bobnida. Bópnida. Bobnida, excelente. Bobnida. Ahí ya está el verbo ver en presente formal, conjugado. Muy bien. Tenemos acá, chicos, el verbo leer. Hilda en infinitivo. Lo quiero conjugar. ¿Cómo quedaría? Perdón, estoy en el celular y estaba tratando de mover la pantalla y creo que la rayé toda. No, tranqui, sí veo los palitos, pero solo se ve como una línea, como un gris, pero muy suave, entonces no te preocupes. Perdón. No, tranqui, tranqui. Chicos, ustedes pueden ir anotando en la pantalla. A mí no se me refleja lo que escriben, solo se ve como una lineecita. El verbo leer, chicos, en presente formal sería consonante o vocal. Sería consonante. Ujú. ¿Cómo se pronunciaría? Y subnida. Muy bien. Il subnida. Excelente. Y ya ahí, chicos, ustedes pueden conjugar verbos y verbos, ¿verdad? En formal. Este es para formal. Ahora, el formal, chicos, tiene este es el presente formal. También existe pregunta formal, que eso es igual. Yo estoy en una situación formal, como hablando con un profesor o hablando con un adulto mayor o con mi jefe, yo les hablo en formal, pero yo le quiero hacer una pregunta. Entonces ahí el verbo cambia un poquitito. Es la misma conversión, pero la cambiamos un poquitito al final y le ponemos el signo de pregunta. Se le llama pregunta formal. Es prácticamente igual. ¿Sí? Voy a borrar por acá, chicos. Entonces, acá tenemos la conversión a formal. Son subnida y ubnida. Ahora, igual es presente, ¿verdad? Todo es presente, eso no cambia. Siempre va a ser presente. Vamos a anotarlo acá. Presente formal y presente pregunta formal. Yo siempre lo anoto, chicos, así. Pregunta formal. Así es como yo lo anoto. Formal y pregunta formal. Le pongo como el signo de pregunta nada más. El formal es el único que cambia, chicos. El neutral no cambia. El neutral es solo un signo de pregunta y ya. El formal es el único que cambia un poquitito cuando lo convertimos en una pregunta. Y tenemos dos opciones. La primera sería igual, subni, subnica. Este K, chicas, ese sonido, chicos, ese sonido K, K, en coreano es una pregunta. Como cuando decimos 안녕하십니까, Chalka, ese K al final es una pregunta por lo general. Cuando es formal, ¿verdad? Es una pregunta informal, subnica, y igual upnica. Subnica y upnica. La B igual, la B es la misma, que es pequeñita porque en realidad es un batching que va a irse para abajo. ¿Sí? Entonces son iguales, chicos, el formal y el pregunta formal. La única diferencia es que el formal, que es una oración normal, como voy a mi casa, punto. Pero la pregunta, ¿va a venir a mi casa o va a su casa? La pregunta, ¿verdad? El verbo que es pregunta sería K. La pregunta es K y la oración normal es da. Por ejemplo, chicos, el verbo ir. Cada, el verbo ir. Si yo quiero hacerlo en pregunta formal, ¿cómo quedaría el verbo ir? Paso 1 siempre, quitamos da. Ganómica. Ganómica. Ujú. La B va para abajo. Sea tonto. Gabni. No, Gabnica. Muy bien, muy bien. Gabnica, como va a ir a Ajá, Gabnica. Gabnica. Ujú. Y es una pregunta, entonces tiene ese tonito de pregunta, Gabnica. Ok.
Muy bien. Eso es para preguntarle a un profesor, profesor, ¿Hakioe Kapnika va a la escuela? O a un jefe, Uri Juezae Kapnika va a la empresa. Kapnika pregunta a alguien formal, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo era empresa? Wisae. A jueza. Ujú. Sí, Ah, voy a anotarlo acá. Hakio. Hakio era escuela. Hakio es escuela. Hakioe y jueza. Recuerden, chicos, que estas vocales compuestas, la OI suena casi siempre como OE, ¿verdad? Hemos visto otros ejemplos de palabras donde esto pasa, que la OI suena OE. Las demás vocales compuestas suenan como están escritas, menos esta, ¿verdad? Estas suenan OE. Por eso, empresa, jueza. Pues, Empresa también se pues, usa para oficina. Empresa, oficina. Jueza. Y Hakio es escuela. Escuela en general. No está indicando primaria, secundaria, universidad, nada, es escuela en general. Y acá, esto que le puse a la par, chicos, E. E es una partícula que no hemos visto a profundidad aún, pero la hemos visto por encima. E es una partícula que me indica lugar. E es partícula de lugar. Va a la par de como escuela es el lugar de la oración. La empresa, la oficina es el lugar de la oración. Hakioe, juezae, kapnita. Juezae, kapnita. Juezae, kapnika. Hakioe, kapnita. Esta primera oración, chicos, es el verbo ir en presente formal. Voy a la escuela. Voy a la escuela. Yo sé que aquí adelante, chicos, no está indicando la persona, ¿verdad? Cuando no me indica la persona o el sujeto, se sobreentiende que estoy hablando de mí mismo. Es como que aquí dijera 저는. Si yo quiero, yo puedo decir 저는 학교에 갑니다. Yo voy a la escuela, ¿verdad? Porque aquí estamos en presente formal. 저는 학교에 갑니다. Como que yo se lo estuviera diciendo a un superior, a mi maestra, a mi profesor. 네, 저는 학교에 갑니다. Voy a la escuela. Pero si no dice el sujeto, ninguno, chicos, se sobreentiende que soy yo. Como en español, que yo digo voy a la escuela o puedo decir yo voy a la escuela, se sobreentiende, ¿verdad? Igual. ¿Sí? Ahora, cuando es pregunta, chicos, lo más posible es que estemos preguntándole a la otra persona, porque es un poco raro que yo me pregunte a mí mismo, voy a la empresa, es un poco raro. Lo más probable es que en esta oración que es pregunta es va a la empresa o va a la oficina, porque si es una pregunta, lo más probable es que le estamos preguntando a alguien, ¿verdad? No a uno mismo. Jueza kapnika, como que se lo estamos preguntando al jefe. No sé, chicos, con estas oraciones, si tienen alguna pregunta. 질문이 없어요? con empresa u oficina siempre, o sea, la H siempre se pronuncia juezae o jueza. Solo Jueza. puesta es oficina o empresa. El E es partícula que te indica que es el lugar de la oración. Ajá, pero digamos, al principio uno puede decir jueza, o no, siempre tengo que pronunciar esa H o J. Ah, tienes que pronunciarla así, jueza. Jueza. Sí. Hay casos donde la J no suena. Esta de acá, ¿verdad? Esta del puntito. Sí, Ajá. pero no es este caso. Si ella es la primera, así que está iniciando la palabra, suena. Como acá, hakio, jueza. Ujú. ¿Sabes cuándo no suena? La J nunca suena cuando es un batching, cuando está abajo como base. Si la J está, esta letra de acá está abajo como batching, nunca suena. Ujú. Pero acá en esta dos sí, sí suena. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos, con estas oraciones. Las dos son formal, pero una es pregunta formal. ¿Sí? Chicos,
Voy a borrar, me dicen si borro muy rápido. Y chicos, ok. Acá tenemos, chicos, otra vez para conjugar los verbos. Voy a poner otro verbo por acá. Si yo pongo el verbo leer, Hilda, y yo quiero preguntarle a la persona si está leyendo, ¿verdad? En presente, si está leyendo en formal, ¿cómo hago la pregunta formal? Il subnica. Muy bien, simplemente quitamos y ponemos subnica. Il subnica. ¿Saben qué objeto podemos leer, chicos? Check. Checkul. Checkul il subnica. Check es libro. Libro. Check. Checkul il subnica. Lee el libro. Ok, chicos, voy a borrar por acá. Y ahora sí, ya que podemos conjugar a formal, chicos, a pregunta formal, voy a volver un momento a nuestro PDF donde tenemos algunas oraciones para poderlas traducir. Vamos a hacer las oraciones en oración normal, en formal y luego en pregunta formal. Vamos a volver al PDF. Vamos a ver por acá. Acá está. Ok, chiquillos, acá tenemos, ok, aquí tenemos algunas oraciones de ejemplo. Para estas oraciones tenemos que poder conjugar, ¿verdad? Entonces, chicos, ya ahora que lo podemos hacer, tenemos aquí algunos personajes. Este primero que tenemos aquí, ¿alguien puede leer cómo se llama? Juan, sí. Ujú. En realidad él se llama Juan y este she es lo que le agregamos a los nombres, ¿verdad? Ujú. Nombre más she. She no es algo súper formal, chicos. She se usa el 90% de las veces en Corea. Casi siempre cuando decimos el nombre de una persona le agregamos she, porque en la cultura coreana no se le anda diciendo a la gente solo por el nombre. Si es un amigo, igual muchas veces decimos el nombre más she. Las únicas veces donde no lo ponemos es con gente muy, muy cercana, pero compañeros de la clase, todo eso, ¿verdad? Igual agregamos María she, Juan she. ¿Sí? Por acá tenemos el nombre de estos dos chicos. ¿Cómo se llaman? Ellos sí tienen nombres de hombres coreanos. Mm, Songushi. Song-woo-shi, Song-woo-shi. Y se pronuncia seguido. Song-woo-shi. Songushi. Bien. ¿Y el de acá? Gonu. Gonushi. Muy bien. Correcto, el sonido continúa. Gonu. Gonu-shi. Song-woo-shi, Gonu-shi. El shi, que es lo que le agregamos al nombre, ¿verdad? Ellos en realidad se llaman solamente Song-woo y Gonu. Sí, son chicos nombres muy comunes de hombres. Yo no sé cuánta gente, compañeros de mi carrera, eran Sonu o Konu. Es típico nombre de hombre en Corea. Muchos de Son. mis... Sí, como- perdón. Es que esa ENG, cuando sigue una vocal, como que no sé, el sonido siento que no me sale natural. Song-u. Song-u. Muy bien. Es que, ¿cómo se pronuncia bien? No Song-u. suena, sí, no suena tan seguido, suena Songu. Es un toquecito seguido, pero no tanto. Songu. Song-u. Muy bien. Si quieres lo vuelves a decir y te digo si ahí está bien. Song-u. ¿Otra vez? Song-u. Muy bien. Muy bien. Songu. Song-u.
Sí, sí, yo sé, O sea, cuesta un poquito pegar la NG porque no es Hongu tan fuerte, ¿verdad? Es Hongu, un poquitito nada más. Mm, Pero como ahí lo está dices, se entiende. Song- Ujú, Songku, muy bien. Y suena más natural si le agregas el shi. Songu shi. Songgushi. Ujú. Ya, Songu shi, ya, Kono shi. Yo tenía un compañero que era Songu shi, pero nunca fuimos tan cercanos porque no llevábamos tantos cursos juntos. Pero en mi carrera sí había un chico que era Kono shi muy agradable. Eran tantos coreanos que se llaman Kono shi. Eso es como aquí decir Juan o José. En serio es muy común. Kono shi. Y cuando me enojaba decía, ya, Kono shi. Ya, chicos, es como decir, hey. Ya, conocí cuando no estábamos de acuerdo con alguna entrega de algún trabajo que nos tocaba. Ya, conocí. ¿Y este chico de acá? Miguel, Miguel, sí. Miguel, sí. Miguel, sí. Posiblemente es algún latino allá de intercambio o hispano. Miguel, sí. Ujú. Y todos están haciendo acciones diferentes, chicos. Aquí tenemos el primero. Esta oración a simple vista están en modo diferente, o sea, formal, neutral e informal. Esta de abajo, chicos, ¿en qué modo está? Formal, mal, Formal. ¿Y esta de acá? informal, No. neutral, Muy neutral. neutral. bien. Siempre neutral termina en yo. Sí, es engañoso. Siempre vemos yo, es neutral. De hecho, hay un video, chicos, muy chistoso en la corte en Corea, como en una corte judicial. Y como que uno de los jueces, de los abogados, le habla al juez y se le salió y le habló en informal y le dice como, "Gombuje", y al final agregó yo, como para corregirse y hablar en neutral. Igual él debería estar hablando en formal, pero como habló tan en informal, agregó al final como yo para que sonara neutral ese yo. Y mucha gente se rió. Es un video chistoso de que agregamos yo y ya es neutral. ¿Sí? La primera oración dice, chicos, este es el verbo en infinitivo. El verbo es gombuhata. O sea, el verbo antes de conjugar, gombuhata. Es el verbo estudiar. Gombuhata es un verbo hata también. Gombuhata. Y la primera oración dice, Juan 씨는 한국어를 공부해요. ¿Qué creen que dice esa oración, chicos? Más o menos el significado. Juan estudia coreano. Juan estudia coreano en presente neutral. Muy bien, todas están en presente, pero neutral y formal. Muy bien. Y la segunda, chicos, es Juan 씨는 한국어를 공부합니다. Esta está en formal, porque ¿qué fue lo que hicimos? El verbo es 공부하다 en infinitivo. Yo lo quiero convertir a formal. Paso 1, quitamos da. Paso 2 es upnida o subnida. Termina en vocal, ¿verdad? Entonces, Desligado. la veo para abajo. Ujú. Por eso queda así. 공부합니다. En formal. Ok. ¿A alguien le gustaría, chicos, intentar leer estas dos oraciones para ver la pronunciación? Yo quiero. Dale. Entonces dice Juan Shinum, Hangugurul, Go, Gombu, Gombuheyo. Muy bien, perfecto. ¿Y en formal? Juan Shinum, Hangugurul, Gom, Gombu, Hapnida. Muy bien, perfecto. Correcto. Muy bien. Sí, las pronunciaciones perfecto. Gombujeo, gombujapnida. Y me hace gracia, toda esta parte de la oración la pronuncias súper fluido. Aquí tal vez como son verbos nuevos, dudaste un segundo, pero las pronunciaste correctas. Sí, Pero es esta que parte la lees súper rápido. hoy la U se me enredan, entonces tengo que pensar. Ay, sí, una hacia arriba y otra hacia abajo. Pero ya, yo me acuerdo, o sea, con la U, la forma de acordarme es de como tú.
Pienso que Sí. tuvo como la T también es parecido. Esta es una forma. Yo siempre me acordé porque el sonido de la U es como hacia abajo Ajá. y la U es viendo hacia abajo, es como pero el truco de la T también te sirve con tú. Ujú. Y nunca lo había pensado. Y chicos, voy a borrar acá. Tenemos la siguiente acción. Entonces, bueno, tenemos Juan está estudiando coreano. En efecto, esa es la imagen de acá. Juan está estudiando coreano. Tenemos otra imagen, ¿verdad? Que es esta de acá, chicos. Primero, Songu. Songu shi está haciendo una acción y Konu shi está haciendo otra acción. Primero vamos con el de camisa verde, que es Songu. Dice, Songu shi는 사과를 팔아요. Songu shi는, y el verbo aquí en infinitivo, chicos, es 팔다. ¿Recuerdan si era vender o comprar? Falda. Vender. 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 Muy bien. Aquí, chicos, está conjugado. 팔아요 y Para- 팝니다. entonces cambia de palda a para yo. Sí, porque este de parayo es neutral Ujú. y 팝니다 es formal. ¿Sí? Chicos, ¿recuerdan qué objeto era sagua? Manzana. Manzana, muy bien. Entonces, Songu vende una manzana. Vamos a ver la pronunciación primero, chicos. Entonces, aquí tenemos igual la oración en formal. Nos damos cuenta por el final, ¿verdad? Y la oración en neutral que nos damos cuenta por ello. serían 성우 씨는 사과를 팔아요. 성우 씨는 사과를 팝니다. 팝니다. ¿A alguien le gustaría, chicos, intentar leer estas dos? Bueno, yo quisiera que fuera Fiorella, pero lo voy a decir yo. Dale, Leo, tú puedes. Ok, eh, vale, va para como Tranquilo. ok, Songushirun, Saguarun, no, Songushirun, Saguarun, Parayo, ¿Mm? El verbo otra vez, nada más el verbo. Parayo, Muy bien, correcto. el otro sería Son, Songushirun, Saguarun, eh, Ba- Babida. Muy bien, correcto. Muy bien, correcto. Excelente. Y te corregiste aquí súper bien la partícula nun. Perfecto. Es que, vea, profe, a veces yo veo rápido y entonces enredo esas, a veces las partículas, o sea, yo sé la diferencia, pero a veces las veo tan rápido y no la pienso, entonces de una vez la verdad. No, no, y tiene sentido como hemos estado haciendo esta, ¿verdad? Más que todo hoy, pero no súper bien. La otra oración es muy parecida, igual va a ser manzana, chicos, pero acá es el otro chico de acá, Gonu, que él tiene la bolsa, ¿verdad? Él está de compras, él está haciendo el shopping. Entonces aquí sería el verbo sada, que ese es vender o comprar. 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 Muy bien. Sada, comprar, él está comprando, Gono está comprando una manzana. Y la pronunciación de las dos, chicos, sería 건우 씨는 사과를 싸요. 건우 씨는 사과를 싸요. Y la otra, 건우 씨는 사과를 쌉니다. 쌉니다. ¿Ok? La primera, chicos, como la tenemos aquí, termina en yo, es neutral. Y la otra es formal, ¿verdad? Es el verbo sada, comprar. Paso 1, quitamos da. Y termina en vocal, ¿verdad? Entonces la B va para abajo. 쌉니다, comprar informal. ¿A alguien, chicos, le gustaría intentar leer estas dos oraciones?
Yo quiero. Dale. Vale. Gonushinun sawarul sayo. Muy bien. Y Gonushinun sawarul sapnita. Muy bien. Excelente. Nada que decir. Excelente. Muy bien. Ahora, chicos, la última que queda es la más feilla de pronunciar porque es el verbo escuchar. Estas de acá tienen el verbo acá, turoyo. Turoyo es el verbo escuchar en infinitivo es tutta, tutta. Aquí hacemos como una pausa. Tutta, tutta, tutta. Es feilla porque son muchas de, ¿verdad? Muchas de. Tutta. Aquí hacemos como una pausa al pronunciar. Casi, chicos, como si nos tragáramos esta de, como si hiciéramos una pausa y dijéramos tutta, tutta. Escuchar. Escuchar una canción, 노래를 듣다, 노래를 듣다. Pero acá, chicos, en vez de 노래, podríamos decir 노래, escuchar una canción. Pero aquí tenemos 음악, 음악. Aquí el sonido de la M continúa. 음악, 음악. Esta es música. Se parece a 노래, pero esta es música. Y 노래 es canción. 음악. Y aquí continúa el sonido de la M y continúa el sonido de la G, porque esta es partícula, es la partícula de esta palabra, entonces continúa el sonido umakul, umakul. Es esta parte de acá, chicos, que tiene toda esa unión, ¿verdad? La M sigue, umakul, y la G sigue también. ¿Sí? Ahora, chicos, tenemos el verbo escuchar en neutral. Tta, tta en neutral es 들어요. Tta en neutral es 들어요. Y en formales, 듣습니다. 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 Porque lo que hacemos es quitar da. Paso 1, quitamos da, chicos, y sería 읍니다 o 습니다. Termina en consonante, ¿verdad? Entonces sería 듣습니다. Así es como lo convertimos a formal. 듣습니다. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Año. Aniel, muy bien. Vamos a leer las dos. La primera sería Miguel 씨는 음악을 들어요. Miguel 씨는 음악을 들어요. Y la otra, Miguel 씨는 음악을 듣습니다. Miguel 씨는 음악을 듣습니다. La D apenas si suena, 듣습니다. Porque es muy difícil pronunciarlas todas. 듣습니다. Lo leemos un poquitito rápido, ya no suena tanto la D. 듣습니다. ¿A alguien le gustaría, chicos, intentar leer estas dos que sí son las más difíciles de pronunciar? Yo quiero también. Dale. Miguel Shinum Umagul Duroyo. Ujú. Y Miguel Shinum Umagul Dusubnida. Muy bien, excelente. Música es Umak. Umak, sí, Umak. umak. Y nore, canción. Ujú. Las dos nos sirven mucho con el verbo escuchar. Tutta. Chicos. Vamos a venir para acá. Acá tenemos, chicos, las mismas oraciones, pero ahora en pregunta.
Aquí tenemos primero palabras, bueno, lo mismo, los mismos verbos, chicos, pero como pueden ver, el neutral no cambia, chicos. El neutral, aunque sea una pregunta, no cambia. Simplemente se le agrega el signo de pregunta. Y el tonito, cuando hablamos gombujeyo, gombujeyo, gombujeyo. Entonces, el neutral en pregunta no cambia, solo se le agrega un signo de pregunta. El formal, como ya sabemos, sí cambia a pregunta formal. Entonces, en vez de gombuhabnida es gombuhabnika, gombuhabnika, en pregunta formal. Y ahora aquí ya no tenemos 한국어, idioma coreano, sino que dice 무엇을, 무엇을, y esta dice 뭐를, 무엇을 y 뭐를. Estos dos son lo mismo, chicos, son los mismos, son primos y significan lo mismo, son primos de mo. ¿Recuerdan qué era mo? Mo. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Solo mo es un coreano que está peleando en la calle. Mo, ya, mo, ¿qué? ¿Qué? Y aquí está en una oración, ¿verdad? 무엇을, que es una forma de decir mo, y 뭐를 también. Los dos son qué. Entonces, aquí la Porque oración, hay, dime hay si alguna razón por la que cambian o o se pueden, son intercambiables. son intercambiables, pero por lo general es un poquito más correcto que este que ves un poquito más largo. Ujú, 무엇을 es más común que este sea en situaciones formales o neutrales. ujú, Y este que ves tan chiquitito es más común que sea en situaciones neutrales o informales. ujú. Y aquí está el revés. Sí, pues los dos podrían usarse en neutral, ¿verdad? Ujú, Pero en formal es raro que sea el chiquitito. No es que no se puede, es que aunque son intercambiables, el más largo es mejor para algo formal. ujú, Sí. Siempre como que más largo en coreano va a significar una situación más formal porque te estás esforzando más. ujú. Sí, pero Y los una dos, pregunta, dime. ¿y Eshigul es pregunta o no? Yeshigul, no, Yeshigul es, ya te lo voy a anotar. Voy a borrar acá, chicos. Sí, lo que ves acá arriba. Yo Ajá. que Yeshigul. Este de acá es ejemplo. Ah, ok, Ejemplo. Igul es texto. Texto de ejemplo. ok. Solo Yeshi es ejemplo. Sí. Chicos, entonces lo que tenemos por acá, la primera oración, bueno, aquí tenemos que. Mo es que y este también es que. ¿Qué estudia Juan? ¿Qué estudia Juan? Pero en neutral y en formal. Juan 씨는 무엇을 공부해요? Juan 씨는 무엇을, ven que el sonido continúa, chicos. 무엇을 공부해요? Y la otra, Juan 씨는 뭐를. La pronunciación acá es muo, como uo, ¿verdad? Porque están escritas M-U-O, muo. Pero la verdad, chicos, es que cuando leemos rápido suena más como mo. Juan 씨는 뭐를 공부합니까? ¿A alguien, chicos, les gustaría intentar leer estas dos preguntas de qué estudia Juan? Podemos turnarnos, no sé. Profe, Sí, dele de nuevo, profe, para ver si le hago. Si le doy yo, profe, porfa. claro. La primera, Juan 씨는 무엇을, esta de acá, 무엇을 공부해요? Y la Ok, otra, sí, voy para hacer una por una. Entonces, claro, ok, Juan Chinun, Juan Chinun, Muosul, yo. muy bien, excelente. ¿Ok? ¿Y la otra? Y sería Juan 씨는 Juan 씨는 뭐를 공부합니까? Juan Chinun, Morul, ah,
De nuevo la última, profe. 관 씨는 뭐를 공부합니까? Ok. Juan Shinun, Morul, eh, un, Bo, Tamika. Muy bien. El verbo estudiar en presente formal, 공부합니까. 공부. Tamika. Ujú. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Puedo decir como eso es qué? Sí, claro. ¿Quieres leer las dos? Ajá. Pues, o sea, como el qué, la porción del qué. La primera es muosul, Muy bien. muosul. Ujú. Y la otra, morul, ¿Otra vez? morul, morul, Morul. no, morul. Sí, porque mo, cuando lo leemos ya rápido, termina sonando más como solo mo. Morul. Entonces como morul. Exacto. No suena como esta, sino que suena como esta. Morul. Ujú. Muy bien. Sí. Tenemos abajo, chicos, otra palabra pregunta. Entonces tenemos a mo, que mo es qué. Y luego tenemos a 누구. 누구 es quién. ¿Quién? 누구는 사과를 팔아요. 누구는 사과를 팔아요? ¿Qué creen que dice esa oración? ¿Quién vende la manzana? ¿Quién vende la manzana? Ya sabemos que es hongo, pero aquí es la pregunta, ¿verdad? 누구는 사과를 팔아요? 팔아요? En neutral. No, 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 Ujú, con U. 누구. no, gu. Muy bien. 누구. ¿누구? ¿Quién? Y en formal es 누구는 사과를 팝니까? En pregunta, porque el formal tiene pregunta formal. 팝니까? 누구는 사과를 팝니까? 누구는 사과를 팔아요? ¿Sí? ¿A alguien, chicos, les gustaría intentar leer estas dos? Yo la leo. Dale. Nuku, era, ¿verdad? Sí, muy bien. Nukunon, saguarul, para yo. Muy bien. Y nukunon, saguarul, papnica. Muy bien. Excelente. ¿누구? ¿Quién? Muy bien, perfecto. ¿Quién vende la manzana? Que ya sabemos, chicos, que es este de acá. 성우씨. Acá tenemos, chicos, bueno, y como pueden ver, aquí tenemos las partículas de sujeto o de sustantivo, un y nun. 누구는. Y aquí tenemos ga. ¿Por qué? Porque un y nun y i o ga son casi siempre intercambiables. Me indican que estamos hablando de un sujeto o estamos preguntando por el sujeto de la oración. Estamos preguntando, en este caso, por el sujeto de la oración. No estoy preguntando por el objeto de la oración o por el lugar de la oración. Estoy preguntando por el sujeto y son intercambiables. Por eso puede ser nun o puede ser ga. 누구는 o 누구가, cualquiera. Significan lo mismo. ¿Y por Dime, qué la segunda es de nuga? nuga. Nuga es el resultado de nugu más ga. Si yo lo quiero Nuga. decir cortito, Ujú. nuga es el bebé de nugu y ga, de este de arriba. Cuando yo lo quiero decir cortito, queda nuga. Nuga, Contraen mucho las palabras, ¿verdad? perdón. Contraen mucho las palabras. Sí, sí, mucho. Tratan como de, porque viste que hay tantas partículas que tratan como de hacer un poco más corto el asunto, como acá, Ujú. nuguga. Si lo decimos cortito, es nuga, que es la mezcla de nugu más ga. Y como ves acá, lo importante que recordar es que nuga ya tiene el ga, que es partícula. Entonces, viste que nuga no trae una partícula acá de Ujú. sustantivo. Es la única que no la trae.
no tiene nun y no tiene ga y no lo puede traer porque ya la palabra en sí tiene el ga. Ujú. Sí. Entonces sí, chicos, nugu y nuga son iguales, solo que nuga es la mezcla de nugu más ga. Ya trae el ga. ¿Sí? Con esto, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ok, muy bien. Entonces todas son quién, ¿verdad? Podemos decir nugunun, nuguga, o podemos decir nuga, la forma más cortita, nuga, y todas son quién. ¿Quién compró la manzana? ¿Quién vendió la manzana? Estas de acá son quién compró, porque tenemos el verbo 사다, comprar. 누구가 사과를 사요? Y la otra, 누가 사과를 삽니까? ¿Quién compró la manzana? En neutral y en formal. ¿Sí? Bueno, pregunta formal aquí sería. ¿Qué, chicos? ¿A alguien le gustaría intentar leer estas con quién, chicos? Estas de acá. Y si ocupan, yo las puedo leer otra vez. No sé si Leo tal vez las puedas hacer y Fío hace la que queda. Nuga, voy, profe. Sí. Nuguga, sa, no, no, sagua, ¿verdad? Nuguga y aquí sagua. Saguarul, no, sí, saguarul, Ujú, sayo. muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Y en formal? Sí, sí, esta la tienes correcta. Nuguga saguarul sayo. Ok, y la otra es nuga, sa, saguarul, sabnica. Muy bien, excelente. Muy bien, correcto. Y ahí estaría. ¿Quién compró la manzana? Que nosotros ya sabemos, chicos, ¿qué es? Gonu. Gonu es el que compró la manzana. Y la última que tenemos acá, aquí tenemos Miguel. ¿Qué está haciendo Miguel? Este de acá, chicos, muol. Muol. Esto de acá es mo más rul, pero en chiquitito. Los pegamos para hablar más rápido, ¿verdad? A los coreanos les gusta hacer eso. Y quedaría muol. Muol. Mo más rul. Este rul es la partícula de objeto, ¿verdad? Mo más rul queda mol. Se pronuncia como mol. Mol. Y ahí lo que dices que está haciendo Miguel. Sí, este mol es lo mismo que mo, ¿verdad? Son iguales. Entonces es que. Y aquí el verbo que tenemos al final, heyo y hapnika, son el verbo hata, que es el verbo hacer. Aquí está hacer en neutral. Y el otro es hacer en pregunta formal. Este de acá. En pregunta formal. Son el verbo hata, entonces Miguel, ¿qué? Hacer, ¿verdad? Miguel, ¿qué hace? ¿Qué hace Miguel? ¿Sí, chicos? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Les voy a enseñar, chicos, acá arribita, de hecho, este de acá, ¿lo ven? Este morul, básicamente es la mezcla de mo más rul, ¿verdad? Y queda, si lo hacemos chiquitito, mol, que es el que está abajo. Es otra forma de decir que. Entonces tenemos esta primera forma de decir que, morul, esta otra forma de decir que, mosul, y esta tercera forma de decir que es la mezcla de la primera
y queda mol. ¿Todas son qué? Chicos, voy a borrar acá. Para leer las oraciones, chicos, bueno, es ¿qué hace Miguel? Porque aquí es el verbo hada. Esta de acá y esta de acá son el verbo hada, que es el verbo hacer. ¿Qué hace Miguel? La primera es Miguel 씨는 뭘 해요? 뭘 해요? Miguel 씨는 뭘 해요? Y la segunda en formal, Miguel 씨는 무엇을 합니까? Miguel 씨는 무엇을 합니까? No sé, Fío, si la puedes leer o si ocupas que yo la lea otra vez, ¿alguna palabra? No, bueno, vamos a ver. Dale. Miguel 씨는 뭘 해요? Muy bien. Miguel 씨는 무엇을 합니까? Muy bien. ¿Qué hace Miguel? Y aquí podríamos cambiar la persona. María 씨는 뭘 해요? ¿Qué hace María? 해요. María 씨는 무엇을 합니까? ¿Qué hace María? ¿Sí? Ahí estaría, chicos. Estas serían las oraciones. Las que leímos hace un rato son en una oración con punto, ¿verdad? Una oración normal, que no es una pregunta. Y estas sí son oraciones en pregunta, ¿verdad? En realidad son las mismas situaciones. Qué raro, no me aparece. Aquí está. Las que hicimos hace un rato y las otras que son las mismas, pero en pregunta. ¿Ok? De hecho, aquí tenemos, chicos, para preguntas. Este de acá es lo mismo. 무엇을 합니까? Y 뭐 해요. Y una tercera, que es la que hicimos ahora, 뭘 해요, ¿verdad? Todos son qué. Este es qué, este es qué, este es qué. Son las tres formas de decir qué. Y el verbo al final, 해요, 해요 o 합니까, son el verbo hacer, pero en neutral y en pregunta formal. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto, chicos, es como el orden para preguntar qué hace tal persona. Aquí está nun. Es porque aquí delante de qué hace hay que poner a la persona, al sujeto. ¿Qué hace María? ¿Qué hace Juan? Juan 씨는 뭐 해요? ¿Qué hace Juan? Juan 씨는 무엇을 합니까? ¿Qué hace Juan? Pero en pregunta formal. Es como la fórmula para preguntar qué hace tal persona. Y aquí va la partícula de sujeto, indicándome el sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, chicos, esta primera de acá, 선생님은, aquí la partícula de sujeto, 선생님은 무엇을 합니까? ¿Qué creen que es esa pregunta? ¿Qué hace la maestra? ¿Qué O hace el la maestro. maestra? Muy bien, Ujú. ¿qué hace la maestra? Y esta de acá, Adriana 씨는 뭐 해요? She no es parte del nombre, el nombre es Adriana. ¿Qué creen que dice ahí? Mo sería igual que está haciendo Adriana. ¿Qué está haciendo Adriana? Exacto, Adriana es Adriana. Muy bien. ¿Qué Y hace? profe, Dime. si uno quisiera, bueno, si uno le hablara a alguien informal, ¿verdad? Si fuera menor o quisiera preguntarle así medio brusco, uno nada más dice como moje. Muy bien. Informal. Convertir a informal es lo más sencillo. Vieron que neutral es yo, ¿verdad? Todo lo que termina en yo. Si queremos convertir a informal, solo hay que hacer un paso. Quitar yo. Es lo mismo, pero sin yo. El informal es el neutral, pero sin yo. O sea que si vos quisieras decir, preguntar qué hace Adriana, pero en informal, en lo más informal, es sin yo, o sea, moje, Moje. Ujú. moje. ¿Qué hace en informal?
informal. Y no solo esta oración, cualquier oración neutral, viste, cuando quieras convertirla a informal. Eso lo vamos a hacer cuando ya podamos convertir a neutral. Es facilísimo de neutral a informal porque solo quitas yo y ya es informal. ¿Sí? Y chicos, voy a borrar por acá. Y tenemos, chicos, la última hoja de este PDF. Lo último, bueno, aquí dice gracias, ¿verdad? Pero la última hoja es esta de acá que aquí está. ¿Ok? Aquí tenemos, chicos, la primera, que es una pregunta. 선생님은 무엇을 합니까? Y aquí está la respuesta. La respuesta dice, 선생님은 편지를 씁니다. Este es el verbo 쓰다, pero está conjugado en formal. Paso 1, quitamos da. Ahora elegimos 씁니다 o 읍니다, termina en vocal. La B va para abajo. Este es el verbo escribir, ¿verdad? Escribir es 쓰다 en infinitivo. Aquí está en formal. ¿Qué creen que es la pregunta y la respuesta, chicos? La tuvieran que traducir. Es la maestra. ¿Qué hace la Yo no sé maestra? qué es, pero es escribiendo en la pizarra o en algo. La maestra escribe una 편지, una carta. Carta. Esa palabra se me olvida. Pyongji. Sí, 편지, carta. Es que hoy en día casi no se usa, ¿verdad? Cartas. Pyonji es como las cartas de papel. La maestra escribe una carta. Muy bien, chicos. Pyonji. Pyonji casi siempre va a ir con suda, con escribir. Chicos, voy a poner la otra. Vamos a borrar por acá. Aquí tenemos, chicos, dos escenarios. Aquí hay dos respuestas. Primero vamos a ver la que sí, la que es un sí. Aquí dice el nombre de la persona. Daun. Daun, así se llama, es un nombre, bueno, puede ser un nombre de chica en Corea. Entonces es un nombre de chica coreana. Daun 씨는 운동합니까? 다운 씨는 운동합니까? ¿Qué creen que es la pregunta? Que cita hace ejercicio. Daun hace ejercicio y esta es la primera respuesta, el primer escenario. 네, 운동합니다. ¿Qué quiere decir la respuesta? Es que sí, Ujú, ¿cierto? sí, muy bien. ¿Y qué más? Sí, sí, está haciendo ejercicio. No, sí, hace ejercicio. Correcto. Entonces, Daun hace ejercicio. La primera respuesta es un sí. Sí, hace ejercicio. De Ujú, 운동합니다. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir que no? Primero que nada digo anillo, ujú. anillo. Pero si yo digo que no, no puedo decir no y poner lo mismo, ¿verdad? No hace ejercicio, tengo que corregirlo, ¿verdad? Entonces aquí lo corrijo y digo 친구를 만납니다. Este verbo, chicos, es el verbo manada. Manada. Manada es el verbo encontrarse o toparse. Voy a anotarlo acá, chicos. Encontrarse con alguien. El amigo, chingu. Sí, se usa mucho con amigo. Es como que vamos a una cafetería. Ahora en la tarde me veo con un amigo en la cafetería, me encuentro con un amigo en la cafetería, me voy a topar con un amigo. Manada es encontrarse, toparse. En inglés es como meet. Manada. Ok, entonces, a ver, si lo entiendo, sería como que cuando dice que, como que en este caso está diciendo que no, pero en vez de poner, o sea, pero lo que hace es indicar la otra, o sea, la otra acción que va a hacer por la cual no hace ejercicio, ¿cierto? Es corrigiendo, digamos, te preguntan, ¿Dawn está haciendo ejercicio? No, se encontró con un amigo. No, se va a encontrar con un amigo. Ajá, ajá, Entonces, no es que no fue a hacer ejercicio por la otra razón, eso no lo sabemos, nada más que no hizo ejercicio, lo que hizo fue esto. ok, Sí, ok.
En el caso de responder que no, chicos, es más difícil responder que no porque hay que corregirlo. Si decimos que sí, es más fácil porque decimos sí y ponemos lo mismo. Sí, hizo ejercicio, ¿verdad? Si decimos que no, pues hay que poner otro escenario. No, se encontró con un amigo, se encuentra con un amigo. Anillo. Claro, chicos, en el mundo real ustedes pueden responder solo no. Pueden decir solo anillo. Pero la respuesta más correcta es explicar entonces qué, ¿verdad? Anio chingurul manata. El verbo manata casi siempre va con chingu, porque es como encontrarse con, casi siempre es amigos. Con el texto, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Anio. Anía, muy bien. ¿Crees, Tío, que vos puedas leer la pregunta primero y leo vos la respuesta de sí? Y luego lo hacemos al revés. Daun shinum. Un don. Ay, no me lo pon- Un don Perdón, hapnika. sí, perdón, es que la quité por un momento. ¿Sí? ¿Crees que la puedas volver a leer? Perdona. Sí. Daun shinum. Un don hapnika. Ujú. Y ahora leo. Ne, ne, un, don, Hamida. Muy bien, excelente. Ahora al revés. Leo, si vos podrías leer la pregunta y Fio la respuesta, pero no. Damshinun, un, don, Hamika. Ujú. Anio shingurul manapnida. Muy bien, excelente. Si hace ejercicio, no, se encuentra con un amigo. Muy bien, chicos. Ya esto es todo de este PDF. En realidad, chicos, bueno, esto es para hacer la misma práctica que acabamos de hacer. Y ese es el final de este PDF. Aquí dice Gamsahamnida. ¿Saben qué dice ahí? Gracias. Gracias. Gracias en formal. Muy bien. Kamsahamnida. Ya la próxima clase, chicos, empezamos a usar solo el siguiente PDF. Claro que si tienen alguna pregunta de este PDF, siempre me pueden decir, ¿verdad? Pero ya la próxima clase es solo el siguiente PDF, que es solo conjugar. Vamos a ver una excepción del formal, solo un irregular y luego todo neutral. Entonces ya eso sería la próxima clase, chicos. Nos vemos el jueves, entonces.